Bueno, vamos a ir arrancando. Los que se sumen después se sumarán. ¿Cómo les va? Buenos días a todos. Levantarse un domingo es duro tan temprano, ¿están acostumbrados? Bien, Jorge. Jorge, sos uno de los madrugadores. Muy bien, yo les cuento que nunca me voy a acostumbrar a levantarme un domingo tan temprano. Pero bueno, es un sacrificio que hago por ustedes porque sé que, bueno, también es difícil encontrar un hueco en la semana, un buen horario para estar tranquilo y bueno, lamentablemente los domingos al ser el día donde uno tiene esa tranquilidad que le falta durante la semana, ¿no? Bueno, les comento un poco este curso, a diferencia del anterior, para los que estuvieron en el curso de HTML, va a ser más orientado a la práctica, a charlar, a hablar, a las dudas, consultas mientras vamos avanzando. No voy a construir filminas, no voy a construir nada. La idea es que les podría dejar algún resumen de los temas que vimos, como para que sepan después si alguno retoma el video o algo, tenga más o menos una descripción de lo que se vio en la clase, pero nada más que eso, de manera de hacerlo un poquito más ligero al curso y ir avanzando más rápido y centrarnos mucho en lo que es la construcción de una aplicación y no tanto en la teoría, aunque obviamente y lamentablemente les voy a tener que comentar varias cosas para que vayan entendiendo, pero lo voy a tratar de hacer lo más ameno posible y vamos a utilizar el pizarrón para hacer algunos gráficos y cosas de ese estilo para que se entienda bien y tengan una base para que cuando empiecen a programar sepan qué estamos haciendo y sobre qué es lo que estamos trabajando. Les voy a habilitar la cámara por un momento de hoy. El resto de las clases no voy a poner cámara y no es obligación que nadie la ponga. Solamente para presentarme. Para los que no me conocen, mi nombre es Alejandro Tapia. Soy programador desde hace más de 12 años. Trabajo en web aproximadamente hace unos 10 años. Siempre con tecnologías Microsoft, .NET, en lenguajes de Visual Basic, Visual Basic.net, C Sharp, he trabajado con Java, todo lo que es web, Angular, bases de datos. Soy lo que se llama un programador full stack y actualmente me estoy desempeñando en otro tipo de área que es el arquitecto de software. Es un arquitecto, para el que no conoce, es aquel que está un poquito por encima de lo que es la programación y se dedica a lo que es la gestión de los componentes que integran una solución más compleja. Hay programas o sistemas que constan de una serie, un grupo de mini sistemas y servicios que brindan soportes a diferentes funciones de ese gran sistema, como puede ser, por ejemplo, un sistema de salud. Y el arquitecto es el que se encarga, bueno, como en un edificio, como en una construcción, es similar, se encarga de ubicar estos componentes, de saber sus interacciones, de saber las tecnologías, de determinar cuál es la mejor tecnología o cuál es la mejor composición para una cosa o la otra. Ese es un rol al que pueden aspirar también para el que quiera seguir con esta carrera de programador y le interese continuar y seguir desarrollándose. Es también otro perfil al cual se puede aspirar. Perfiles a los cuales se puede aspirar, como digo, en la programación hay miles. Yo creo que ustedes saben lo que es un frontend, un backend. Para el que no sepa algo de lo que diga, me frena, me dice explicarlo de nuevo, yo no tengo ningún problema. Existen programadores solamente de frontend que están más orientados a lo que es el diseño gráfico, están más familiarizados con lo que son los usos de una aplicación por parte del usuario para brindarle la mejor experiencia de usuario a través de la ubicación de botones, colores, logos, símbolos. Y como les digo, más orientados al diseño gráfico. Eso es un programador frontend.
Y después tenemos programadores solamente de backend, que puede ser tanto de componentes de servidor, de APIs, de web service, de servicios que alimenten a ese frontend, o también de base de datos. ¿Sí? Pueden dedicarse a lo que son SQL Server, puede ser MySQL, puede ser Postgre, puede ser cualquiera de las bases no relacionales o bases de objetos o lo que sea. En ese espectro hay muchas tecnologías posibles, muchas aplicaciones. Se puede desarrollar para mobile, se puede desarrollar para computadoras, se puede desarrollar para la web, se puede desarrollar para la robótica. En fin, la aplicación de la programación es muchísima. Conmigo pueden contar durante la semana, durante el transcurso de este curso. Para aquellos que estén viendo la grabación en la semana y no entiendan algo de lo que estoy diciendo, me pueden frenar la grabación y mandarme un WhatsApp. Me pueden escribir en cualquier momento. Yo cuando pueda siempre respondo. A medida que vayamos avanzando, quizás la aplicación se vaya haciendo un poco más complejo seguir lo que vamos haciendo. Así que la idea es que no se atrasen. Una buena idea sería que vayan siguiéndome en la clase a medida que yo vaya haciendo los pasos, o bueno, al menos una vez que termino la clase tratar de avanzar un poco, pero que no se queden, o en la semana lo hagan, pero si ustedes acumulan, ya me pasó en el curso anterior de HTML que cuando las semanas avanzan y esto ya se empieza a poner más y más denso con la programación, la gente que se va quedando, ya se queda descolgada y bueno, es difícil después entender lo que estamos haciendo. Así que como consejo es ese, y cualquier duda que tengan, ya sea sobre el curso, sobre el ámbito de la programación, sobre la web, lo que deseen, pueden contar conmigo, no sean problema. A partir de ahora quito la cámara y continuamos. Bien, como les mencionaba, el espectro de la programación es muy amplio. Pero como bien, no sé si alguien me había preguntado, no, eso fue ayer. Por ahí pregunta la gente, me ha preguntado en algunas ocasiones si lo que más se busca en las empresas es el full stack. Este programador que sea capaz de desarrollar tanto para frontend como para backend y que sepa de bases de datos. Y sí, las empresas buscan mucho el full stack, porque es difícil para una empresa coordinar un grupo de gente que trabaje solo en frontend con un grupo de gente que trabaje solamente en los servicios que alimenten a ese frontend, con otro grupo de gente que solamente trabaje para bases de datos. Coordinar 3 grupos diferentes para una aplicación que puede ser pequeña es difícil y es costoso, entonces solamente grandes compañías lo hacen, pero la mayoría buscan un programador al cual se le pueda dar un requerimiento, que es agregar una función o desarrollar una pequeña aplicación o comenzar con una aplicación, y que pueda llevarla de principio al fin, al menos la parte básica, que es que se vea en la web, que tenga componentes de HTML, CSS, que use algo, pueda ser un framework como Angular o no, y que tenga componentes de servidor, que sean los que procesen esa página, que procesen la lógica de negocio en algún lenguaje como JavaScript, como Java, como C#, como PHP, y también que sepa al menos no definir la base de datos, que quizás eso sí a veces lo hace una persona más idónea, pero sí que sepa cómo hacer una consulta a la base de datos de la cual se tiene que alimentar luego esa aplicación, que sepa de dónde van a provenir los datos, que pueda afectar pruebas, que pueda afectar inserciones, updates. Eso es lo que sí las empresas más les interesa, porque ese desarrollador puede elaborar un requerimiento al menos hasta una etapa inicial por sí solo y no hace falta coordinar un equipo completo de gente que se mantenga trabajando cada una en las 3 partes. Nosotros vamos a estar trabajando con la tecnología NetCore. Siempre para definir el full stack, lo que hay que definir es justamente un stack de tecnologías, que son las tecnologías compatibles que se van a usar a lo largo de esa programación. En nuestro caso, por ejemplo, vamos a utilizar, como les mencioné, como saben ya, el lenguaje C#,
Vamos a utilizar el framework MVC de NetCore y vamos a estar utilizando en la parte web solamente HTML5 con CSS y por ahí si se requiere algún JavaScript. Y en base de datos vamos a usar SQL Server. Ese es un stack que va muy de la mano, que también es uno de los más buscados. Otro stack que les puede interesar, por ejemplo, puede ser el de PHP. El de PHP usualmente es PHP con HTML, CSS y como base de datos ha de ser MySQL. Estas diferenciaciones de stack se dan así porque hay tecnologías que se llevan mejores que otras. Algunas tecnologías son propietarias, como se dice, hay otras tecnologías que son open source. Entonces, bueno, normalmente no se puede hacer un stack open source en base de datos con MySQL, por ejemplo, y usar una tecnología propietaria como era .NET Framework antes, porque se tendrían que pagar licencias para una parte y para la otra no, entonces era como confuso. O sea, si se pagan licencias para algo de Microsoft, usualmente se pagan licencias por un stack, por unas licencias de Visual Studio, de SQL Server, y bueno, conviene ya usar toda esa pila de lenguajes que ella brinda y tecnologías que ella brinda Microsoft en particular. Lo primero que vamos a ver es qué es esto de la diferencia entre .NET y NetCore. ¿Alguien escuchó hablar del framework .NET, el .NET Framework antes? ¿Nadie? Bueno, ¿y escucharon hablar del framework NetCore? Sí, Jorge. Bien. Para el que no escuchó, les voy a ir compartiendo la pantalla y vamos a ir abriendo... Bien, perfecto. Yo voy a ir abriendo Visual Studio. Les dije que no era necesario que para esta clase ya lo tuvieran instalado, porque lo que vamos a hacer es ir avanzando sobre la creación del proyecto desde cero, pero a medida que vaya avanzando vamos a ir charlando bastante, así que no era necesario. Ya para el que no lo tiene instalado, para la próxima clase ya sí vamos a arrancar, ya va a ser más necesario. Bien, les comento, el framework .NET, como se llamaba, fue un framework que lanzó Microsoft allá por la década del 2000, que contenía algunos lenguajes como C#, como Visual Basic, .NET, como C++, y servían para programar aplicaciones de escritorio y webs en entornos Microsoft, ¿sí? En entornos Windows, perdón. ¿Qué es un framework? Bueno, un framework es una colección de herramientas, de lenguajes, de componentes que nos van a ayudar a hacer algo. En este caso, por ejemplo, era programar aplicaciones que en esa época, al principio de los 2000 o un poquito antes, eran la gran mayoría de escritorio. Que bueno, justamente nos van a ayudar a desarrollar aplicaciones de ese tipo. Pero también existía el ASP.NET, que en ese momento recién estaba apareciendo en el mercado, que era una tecnología para el desarrollo web, ¿sí? Lo que tenía de diferente, o lo que tiene de diferente este framework con el que vamos a usar nosotros ahora, que es el nuevo, que se llama NetCore, es que, como les mencioné, era por un lado tecnología propietaria, o sea que Microsoft era propiedad de ese framework y nadie podía ver cómo era el núcleo, cómo se desarrollaba esa tecnología, y por otra parte no se podía tocar y había que pagar licencias si uno quería utilizar algo o modificar algo de ese framework. Y por otra parte era solamente orientado para entornos que usaran Windows. El uso de entornos Windows, el problema que acarrea es que para poner un servidor que funcione con Windows hay que pagar licencias. Todo lo que sea bajo tecnología propietaria indica en algún momento que hay que pagar una licencia. Y esto a las grandes empresas, a la gente que quiere desarrollar para probar, para comenzar un camino en la programación, para diseñar aplicaciones que tengan como ideas para avanzar en sus carreras, es algo que les impide, porque no todos tienen la plata para pagar una licencia. Las licencias son muy costosas, se pagan en dólares y es una restricción que se le impone a muchas empresas. Entonces,
Las empresas y los programadores normalmente intentan trabajar en entornos Linux. Linux es un sistema operativo open source que no requiere licencias, que puede ser adaptable a lo que el consumidor necesite. Hay muchísimas distribuciones de sistema Linux para cada necesidad y son muy livianos y funcionan muy bien. Entonces la gente necesitaba programar en esos entornos y desplegar sus aplicaciones en esos entornos, sobre todo lo que era web. Para eso se creó NetCore. NetCore es una mejora sobre el Net Framework que se escribió prácticamente desde cero. Si alguien usó NetCore o si usó el framework anterior y ahora que usamos NetCore, va a ver que la sintaxis, los tipos de datos, la forma de escribir las cosas es la misma, pero la diferencia es interna. NetCore se diseñó específicamente para ser open source, para ser distribuido en diferentes plataformas, o sea, es multiplataforma. Pueden ver, por ejemplo, en GitHub está la web de .NET. Que tenga una web en GitHub significa que se puede acceder a cualquier componente de este framework, cualquiera, y a través de la colaboración se pueden desarrollar mejoras, se pueden desarrollar nuevos componentes, nuevas actualizaciones, mejorar las que hay, ¿sí? Entonces, Microsoft entendió que la mejor manera de avanzar era tener una plataforma que sea open source, que sea multiplataforma y que sea en un entorno colaborativo donde la gente sea la que diga qué es lo mejor y no un equipo que ellos puedan contratar. Que sea multiplataforma significa que se puede instalar en múltiples plataformas, pero también se puede desarrollar en múltiples plataformas. Y eso es importante si alguno acá trabaja con Mac, que alguno trabaja con Linux, si a alguno no le gusta Windows. Existen herramientas en las cuales se puede instalar un IDE, el IDE como de Visual Studio. De hecho, viene una versión de Visual Studio para Mac, si no me equivoco, o para Linux. Y puede desarrollar aplicaciones de NetCore en esos sistemas operativos, ¿sí? Nosotros vamos a ver particularmente el desarrollo en Windows, pero si existe esa herramienta para el que le interese. Y si una vez que nosotros desarrollemos esta aplicación, puede ser instalada en cualquier servidor, si es un Linux, si es un Windows, ¿sí? No, eso es multiplataforma. Y bueno, otra cuestión en NetCore es que se ha rediseñado, se ha reescrito desde cero el framework anterior, el framework de .NET, para que sea mucho más rápido, para que, o sea, se tomó el rendimiento como algo prioritario, ¿sí? Entonces, hoy en día se está usando mucho, el framework de .NET había caído prácticamente en desuso, pero hoy en día hay un renacimiento de las tecnologías en C# y todo de la mano de NetCore. Bien, esto se los dejo por si lo quieren investigar, chusmear. Bien, vamos a avanzar un poquito sobre crear el proyecto nuevo, ¿sí? Para crear el proyecto nuevo, esto lo pueden hacer conmigo, lo pueden hacer después, no hay problema, va a quedar grabado, el video lo voy a subir al Drive que les mencioné y de ahí lo van a poder bajar, ver. Vamos a crear un nuevo proyecto, ¿sí? Ya después vamos a explicar un poquito por qué Visual Studio y por qué no Visual Code, para alguno que le haya quedado alguna duda. Visual Code es otra aplicación que dispone Microsoft para lo que es el desarrollo, pero orientado solamente a front-end. Cuando creemos un nuevo proyecto, nos va a aparecer una pantalla como esta. Para los que instalaron 2019, para los que instalaron 2017, es parecida. Lo que hay que buscar aquí va a ser lo que dice aplicación web ASP.NET Core, ¿sí? Es la única que aparece al tope como segunda opción casi siempre. Y si se fijan abajo, dice un poquito de todas las plataformas que soportan, ¿eh? Linux, Mac, Windows, nube, como servicio, web, C#, todo lo que tiene.
Si nosotros le damos al siguiente, nos va a pedir que indiquemos un nombre y una ubicación de la solución. Yo la voy a guardar particularmente en el escritorio para que me sea más fácil. Le vamos a poner stock pp. Lo dejo así como está. Acá le estoy diciendo a dónde va a ir. Acá le estoy diciendo el nombre que va a tener el proyecto, o sea, la solución. Y acá le estoy diciendo que, bueno, que se coloque la solución y el proyecto en el mismo directorio. ¿Qué es la solución? La solución, vamos a ver que lo que hace Visual Studio es crear una solución, que es un marco de trabajo en donde van a estar vinculados todos los componentes que nosotros vamos a usar en la web. O sea, las carpetas con los HTML, con los controladores, con el código, con las imágenes, con los recursos JS, con los recursos CSS. Todo va a estar en una solución. Va a estar todo vinculado ahí dentro de esa carpetita. Si yo le doy ahora a crear. Ahora a continuación lo que nos va a decir es que elijamos qué tipo de aplicación web queremos crear. ¿Sí? Ya nos propone Microsoft una serie de plantillas que nos van a ayudar a distribuir, a crear este directorio con las cosas que vamos a necesitar de forma más rápida y predeterminada, o la podemos crear directamente vacío si nosotros queremos empezar totalmente de cero. En nuestro caso vamos a seleccionar esto que dice aplicación web, controlador de vista de modelo. ¿Sí? Y algo importante es, tanto en 2019 como en 2017, por acá arriba les aparece que elijamos qué versión de ASP.NET Core vamos a utilizar. Les puede aparecer para los que tienen 2017, 2.0, creo que llega hasta 2.1. Vamos a trabajar sobre la 2.1 o las 2.0. Las versiones de .NET Core funcionan como son distribuciones del framework a gran medida. O sea, si nosotros ya nos desplazamos a las 3.1, lo que viene es con un paquete de las librerías Core, las núcleo, ya en un nivel superior, con actualizaciones y una forma de trabajo nuevas, aunque casi siempre son compatibles con lo que se viene haciendo. Jorge, ¿sí? No hay una cuestión. No, nada, o sea, es una versión nueva. Te aparece acá NetCore, ¿no? No Net Framework. Bien, bueno. NetCore, sí. Miramos, debe ser la más nueva. Actualmente, ¿qué pasa con esto? Pasa lo mismo que con el framework.net. El framework.net también cada cierto tiempo, ojo que esto no es cada meses, esto pasa cada un año, 2 años, aparece una nueva distribución, que es como cualquier framework o cualquier programa que tiene un update grande sobre las funcionalidades del mismo. En este caso NetCore sigue avanzando. La primera versión fue la 1.0, después hubo una distribución que fue 1.1, después salió la 2.0 y así. En cada nueva versión de estas versiones base, existen mejoras sustanciales sobre lo que son las librerías de las que son núcleo de NetCore, o sea, las que son raíz del framework en sí. ¿Sí? Ahí normalmente lo que se hace es, a medida que avance el tiempo, como les dije, esto es open source y es colaborativo, entonces la misma gente, ustedes mismos pueden estar trabajando y pidiendo mejoras constantemente a Microsoft sobre ciertos temas, y es el equipo de Microsoft el que las trabaja si hay mucha gente pidiendo lo mismo. Básicamente es eso. Ahora, ¿hay cosas que cambian? Sí, hay pequeñas cosas que van cambiando y que por eso uno tiene que decidir sobre qué entorno va a trabajar. Otra cosa, si ustedes van a instalar esta aplicación en un servidor, si ustedes desarrollan en ASP.NET Core 2.1, es importante que en ese servidor se encuentren instalados los componentes necesarios para correr esa aplicación en .NET Core 2.1. ¿Sí? Si ustedes desarrollan una aplicación en ASP.NET Core 3.1 y en el servidor donde van a hacer el deploy, donde van a instalar la aplicación, o en la computadora o donde sea, no tiene los componentes, lo que se llama el SDK para correr esa aplicación, no la va a reconocer.
no va a correr, ¿sí? Eso es lo único que tienen que tener en cuenta respecto a las versiones. Usualmente si ustedes instalan el SDK para 3.1 ya asume que va a tener los componentes para correr una de 2.1, ¿sí? Pero no al revés. Esto de todas maneras no se compliquen mucho y lo vamos a tratar de tirar de ver ya para el final, para ya cuando hagamos el cierre del curso con lo que es el deploy de una aplicación en un servidor y todo. Por ahora nos vamos a tratar de centrar simplemente en comenzar. Los NetCore tengo entendido que si en algunos componentes sí, pero en otros no. Por ejemplo, en el caso del 2.1, si vos instalabas una aplicación 1.1, 1.0, corría bien. Pero eso siempre léanlo de la página de Microsoft si tienen alguna duda respecto a la compatibilidad. Sé que en el 3.1 ha habido un paso grande respecto a cómo se inicializan las aplicaciones. Han habido algunos cambios de algunas librerías que no sé si son compatibles del todo con la 2.1, entonces ahí hay que tener cuidado, pero usualmente sí, tienen compatibilidad hacia atrás. Eso siempre cuando tengan una duda hay que leerlo de la página oficial donde uno se descarga los SDK de Windows, de NetCore, ahí les aparece esta información bien detallada si tienen alguna duda. Windows 10 Windows 10 no trae nada de NetCore. El que los trae cuando ustedes instalan Visual Studio, y es por eso que ocupa tanto, es justamente el instalador de Visual Studio. Cuando ustedes instalen Visual Studio, instala los SDK para poder desarrollar y para poder correr aplicaciones en las versiones que ustedes ven acá. En mi caso tengo 2.1, 3.1 ¿sí? instalada, pero yo tranquilamente también puedo trabajar con aplicaciones 2.0 y 1.1. Claro, el Visual Studio es el que se instala. Sí, exactamente. Por ahora yo voy a elegir seguir con el 2.1 porque el 3.1 hay un par de cositas que cambiaron y que todavía no las he visto, entonces por ahora vamos a seguir con esto. Vamos a elegir, como les dije, aplicación web. Es importante que sea controlador de vista de modelos, que es el MVC. Y ya vamos a ver qué es eso. Acá lo pueden dejar así. Yo voy a destilar esto que hice configurar para HTTPS porque no lo vamos a utilizar. Y le voy a dar crear. Y ahora se va a crear el proyecto. Esto es una de las bondades que tiene Visual Studio a diferencia de otro IDE o si lo hacen manualmente. Si ustedes utilizaran Visual Studio Code, todo esto que acaba de pasar ahora lo tendrían que hacer manualmente. Visual Studio lo que tiene es esta integración, tiene automatizaciones y scaffolding se llama, que ya vamos a ver qué es lo que es, que son formas de hacer automáticas algunas cosas que son muy comunes y que las necesitamos constantemente y no hacerlas manualmente. Entonces nos ahorra mucho tiempo y no tenemos que tener tanto conocimiento sobre la herramienta en sí, sobre el framework en sí. Ya si ustedes quieren utilizar una herramienta que sí es más liviana como Visual Studio Code, que se puede tranquilamente abrir y desarrollar un proyecto en C# para MVC, lo tienen que hacer absolutamente todo de forma manual, ¿sí? Entonces por eso no les dije que fuéramos por esa alternativa porque es demasiado compleja y no tiene sentido. Pero al que le interese continuar por ese camino averiguando un poquito porque le gusta más, porque les parece más cómodo, bueno, es libre de ir por ahí. Bien, ¿qué pasó acá? Vamos a ver. Primero, ¿qué es el MVC? El MVC es un paradigma que significa modelo de vista controlador. Es un paradigma muy viejo, data de los 70. El primero que lo utilizó fue el lenguaje Smalltalk. Y sí, desde ahí se utilizó en diversos lenguajes orientados a programación de mainframes. En ese momento se utilizaban servidores inmensos, computadoras inmensas y computadoras de escritorio en los 80 a los 90. Digamos que a nivel computadora de escritorio se utilizaba mucho este framework, pero en la web pasaba otra cosa. Y esto recién fue ya para después del año 2000, se popularizó el MVC de ASP.NET. El MVC es algo así. Vamos a
hacer una diferenciación de algunas cosas para que se entienda mejor. ¿Alguien trabajó alguna vez, escuchó MVC, trabajó con algún lenguaje que trabajara en eso? El MVC tiene 3 componentes. Tiene un modelo, una vista y un controlador. Angular es un framework que trabaja con MVC, pregunta María Fernanda. Trabaja con algo parecido el framework, en algo basado. Creo que no es MVC en particular, es MVC, algo así, que es modelo, vista, vista controlador, algo así. Pero sí, casi todas las tecnologías trabajan con algo parecido, nada más que en lo que es MVC, en ASP Core, ASP.NET Core o ASP.NET Framework, se trabaja bien definido este criterio. Ya lo vamos a ver que es muy marcado. Básicamente significa que los componentes que es la vista, ¿sí? Que es lo que sería la interfaz, lo que se ve, lo que ve el usuario, está separado de lo que es, por una parte, el modelo, que estos son los datos que utiliza esa vista para mostrar lo que necesita en la interfaz, y por otro lado, está separado de lo que es el proceso de esos datos, con las reglas de negocio, con las reglas de lo que sea, ¿sí? Cada uno de estos componentes está separado en el MVC. ¿Y cómo se utiliza? Y normalmente la vista lo que hace es, cuando el usuario aprieta un botón, por ejemplo, va a un controlador. El controlador es el que se encarga y tiene toda la lógica de decir, a ver, esta vista es la vista A. Esta vista A usa este set de datos, ir a buscar ese set de datos, hacer el proceso de esos datos, ¿sí? Que es convertirlos a otro tipo de datos, sumar, restar, ordenar, hacer todo lo que tenga que hacer ese proceso. Eso lo utiliza para llenar un modelo de datos, que ustedes imagínenselo como si fuera una bolsita con un tipo de datos en particular, y esto es lo que utiliza la vista para mostrar esos datos en la interfaz, ¿sí? Entonces fíjense que tenemos bien marcado el objetivo de cada uno, bien definido cuál es el objetivo de cada uno, y esto ¿en qué nos ayuda? En que si el día de mañana nosotros tenemos que cambiar algo del proceso, solamente vamos a estar atacando estos componentes, porque acá no sería uno solo, serían varios controladores. Estaríamos atacando solamente este componente, en particular. Si nosotros tuviéramos que cambiar, por ejemplo, el modelo, un tipo de datos o algo, seguramente afectaría solamente al modelo. Esto es teórico porque siempre hay algún tipo de connotación o de actualización en los otros dos, pero usualmente la mayor actualización se daría solamente en el modelo. Y por otro lado, si nosotros supongamos que queremos hacer una actualización de la interfaz a una interfaz más moderna, a cambiar los colores con los que se muestra, etcétera, solamente vamos a actualizar los componentes de la vista. ¿Sí? Entonces, por un lado, esto nos permite que cada actualización sea centralizada en alguno de estos componentes en particular, lo cual lo hace más rápido, lo hace más mantenible. Al estar separados los objetivos y los componentes, nosotros podemos decir, hay un error en el ordenamiento de las listas de comercial que vienen de las últimas ventas del 2004. Bueno, entonces sabemos que es proceso, ¿sí? Porque la vista lo muestra y el modelo solamente se llena a partir del proceso. Entonces ya fíjense que fácilmente podemos saber dónde está el problema. Si nosotros vemos que hay un botón que se corre, que no está donde debería, vamos a atacar a los componentes de interfaz y no vamos a centrarnos en el resto. Eso permite que sea más rápido de actualizar, mejor, más escalable, más mantenible, ¿sí? Más ordenado trabajar así. Se puede trabajar también mejor en equipo,
¿sí? Entonces es un framework que tiene muchas ventajas. En la web, antes, cuando salió el primer ASP, ya todos acá saben cómo funciona más o menos la web, ¿no? Cómo funciona una página HTML, qué es el HTML, ¿sí? Si no, me frenan y me dicen no sé, explicarlo y lo vemos. Antes teníamos el HTML, ¿sí? La página que nosotros queríamos mostrar. ¿Y cómo se programaba, por ejemplo, en lo que era ASP, en el ASP.NET? No, en el ASP clásico, como le decían, ASP clásico, que fue allá por los 90. En el ASP clásico, cuando se arrancó, se programaba así. Tenías el HTML con tus tags body y todo lo que tuviera el HTML con sus inputs, ¿sí? Uno programa así. Y cuando necesitaba, por ejemplo, decir que acá había un título que lo tenía que mostrar a partir de una variable de código de servidor, lo que hacía era poner un estilo, yo no me acuerdo bien cómo era, pero ponía unos tags especiales y acá ponía, qué sé yo, un for y hacía toda una lógica de servidor y entre medio metía, si acá había un input a través de un if y en el medio metía más código, ¿sí? O sea, el código y la web estaba todo centrado en un mismo documento, ¿sí? Y así, etcétera, etcétera, con líneas de código, líneas de web, etcétera, etcétera, ¿sí? Entonces esto en un primer momento parecía una buena idea, pero después, cuando las webs se tornaron inmensas, cuando las webs se tornaron radicalmente complejas para lo que era en aquellos entonces, si se acuerdan las páginas de los 90, no sé si alguno no las habrá visto, pero eran muy simples, eran todas cuadradas, eran todas muy simétricas, muy ordenadas de una manera muy particular, todas iguales. A medida que fue pasando el tiempo y fue creciendo la capacidad de computación, las webs se tornaron cada vez más vistosas, la gente se empezó a acostumbrar, la velocidad de internet aumentó, entonces las webs se tornaron más y más complejas, orientadas al usuario. Entonces esta forma de programar en un solo documento todo junto se terminó convirtiendo en un infierno, porque si yo les digo que la página 2, que tiene, no sé, 30.000 líneas, tiene un error en un botón, ustedes tenían que venir a la página 2 y ponerse a analizar más o menos por dónde estaba el botón, ver la lógica, ver si antes en alguna de esas 30.000 líneas había un error. Se tornó muy complejo, muy feo, digamos, de programar. La ventaja vino después con lo que se conoció como el ASP.NET, que fue la primera, recuerden de esto, del framework, que fue lo que vimos del .NET Framework, ¿sí? Que lo que hacía era tener una página web, un HTML de extensión ASPX, que la deben haber visto en algún momento, donde solamente había HTML más inputs de server. ¿Qué significa esto? Que había algunos tags particulares que eran inputs o eran botones que corrían en el servidor con algunos tags particulares. Y por otro lado, nosotros teníamos una hojita de código de extensión .cs. Esto siempre hablando de la programación, ¿no? Donde nosotros podíamos llamar a estos inputs y trabajarlos desde la página en sí para después mostrarlo, ¿sí? Esto ya fue un avance que separó dos cosas. Por un lado, el código de servidor, digamos, y por otro lado, la presentación. Esto fue una gran mejora, ¿sí? Fue una gran mejora, pero seguíamos teniendo bastante mezclado lo que eran los inputs de estos de servidor, los cuales tenían la particularidad de no ser código HTML. Esto no era HTML. Bueno, espero que lo entiendan ahí. No era código HTML, sino que era código particular de Visual, de ASP.NET. Entonces, ¿qué pasaba? Si nosotros teníamos una página muy compleja como esta y le queríamos cambiar la cara, la vista, no se lo podíamos dar a un diseñador web que solamente conociera frontend.
¿Por qué? Porque estaba lleno de este tipo de tags que no eran HTML. Entonces, si alguien cambiaba algo de esto, la aplicación se rompía por completo. Y ahí ya teníamos un impedimento, ¿sí? La vista no se podía cambiar tan fácilmente y estaba muy arraigada a lo que era el modelo y el controlador que estaba por otro lado en esto, que eran clases, ¿sí? Por otra parte, en el código del servidor estaba muy ligado a los componentes del input. Si yo acá le cambiaba un nombre, por ejemplo, en el código ya no lo dejaba de ver. ¿Sí? Si yo acá cometía algún error en sintaxis, en el código ya lo dejaba de ver. Esto cambió con MVC. MVC aplica justamente el modelo vista controlador a partir del framework MVC que salió a partir del 2.0, me parece. Tanto para NetCore como para NetFramework. Los dos funcionan igual. Tenemos una vista completamente en HTML y algunos tag helpers, que ya vamos a ver qué son, que son etiquetas HTML, ¿sí? Más alguna etiqueta de un código que se llama Razor. ¿Qué es lo que pasa? Si yo cambio esta etiqueta HTML, si yo le cambio el Razor, lo único que va a hacer es dejar de llenarse con el modelo, pero no va a romper la página, ¿sí? Y si yo se la doy directamente a un diseñador web, el diseñador web puede agregar estos tags y estas HTML, y yo después como programador puedo agregar o quitar el Razor y eso no va a romper la vista. Entonces ya acá tengo una mejora. La vista ya se despegó del controlador. Por otro lado tengo el controlador que... Estoy medio torcido para escribir, disculpen, controlador. Que es una clase en el servidor que tiene la lógica. Y por otro lado tenemos una clase que es el modelo. Y tal como les mostré recién, lo que hace el controlador es procesar y llenar el modelo como si de una bolsita de cosas se tratase y enviarlo a la vista. Y la vista dice, bueno, por ejemplo acá en el modelo tengo un atributo A que es un entero que me trae el año. Entonces yo acá lo pongo en el A. Esto trae B, que es la fecha de nacimiento. Bueno, acá tengo con Razor, lo pongo en este lugar con el B. Del modelo, ¿sí? Entonces de esta manera se desacopló muchísimo lo que es el proceso de datos con lo que es el modelo en sí y el uso de los diferentes tipos de datos en el modelo con lo que es la vista y el HTML. El HTML en el MVC es prácticamente puro. Y si no es puro, es totalmente entendible o totalmente manejable por una persona que sea un diseñador gráfico. No necesita conocer nada de lo que ocurre detrás para rediseñar una vista. ¿Sí? Hasta ahí estamos. Esto es un poco largo, pero lo tenemos que explicar para el que nunca lo vio. Perfecto. Si hay cosas que no quedan del todo claro, como qué es lo que es el controlador, qué es lo que es una clase, no se preocupen, sobre eso sí vamos a avanzar. ¿Sí? Y otra cosa que tiene el MVC, que es lo último que vamos a necesitar entender, es que las páginas viejas, como las páginas de extensión .html, .htm, .aspx, ¿sí? Todas estas tenían una página física en el servidor a la cual se apuntaba para cargar esta página, ¿sí? Física. O sea, ustedes quieren abrir la página web de la facu institucional, utn.com.ar, lo que sea, ¿sí? Esa página física ustedes escriben en el navegador institucional.utn.html o .htm o .aspx, dependiendo en cuál estaba desarrollado. Cuando le damos Enter, el servidor IBI buscaba una página física, un archivo existente, ¿sí? Un archivo de texto físico que nosotros podíamos encontrar en el servidor.
Esto con MVC dejó de ser así. En MVC se utiliza lo que se llama como enrutamiento. Y en el enrutamiento nosotros ponemos, por ejemplo, home. Ese home lo que hace en el servidor es ir a un controlador, que esto va a estar corriendo en memoria en el servidor, y el controlador va a buscar un cierto modelo, va a buscar la vista que le corresponde a ese controlador, y recién ahí lo que va a devolver es un flujo le podemos decir, un flujo de datos para llenar una página. Entonces fíjense que es mucho más complejo, y lo que hace no es acceder a una página física que busquemos en el servidor y esté, sino que lo que hace es enrutar esta dirección que nosotros hemos ingresado en el navegador. Lo que hace es enrutarla a través de un controlador. Ese controlador lo que va a hacer es procesar los datos para llenar una vista, y recién ahí va a devolver la página HTML, que en realidad no es una página, sino que lo vamos a ver como un flujo de datos para llenarse en el servidor, ¿sí? en el navegador. Esto es una diferencia muy grande, ¿sí? Para los que están acostumbrados a que trabajemos sobre HTML puro, páginas estáticas, en el MVC no van a estar así, ¿sí? Así que eso es lo que cambia en este framework, en esta manera de ver las cosas. No hace falta que lo entiendan de todo ahora, simplemente entiendan que está la diferencia. La diferencia es que no existe la página física tal cual y nosotros la llamamos en el navegador, como si ocurría en el HTML, ¿sí? Esto del enrutamiento lo vamos a estar viendo después en la práctica. Hasta acá, ¿me siguen? ¿Se han dormido? ¿Están ahí? Bien. Vamos a ver ahora un poquito. Vivos aún. Sí, Juan. Descoloca, si no lo vieron nunca, descoloca. Pero cuando lo veamos ya funcionando y podamos depurar cómo funciona, lo van a entender mejor. Espero. Y si no, lo vemos con otro dibujito. Esto es así. Aguárdame un momento. Bien, volviendo a la aplicación. Nosotros le dimos crear. Le dijimos, créate una aplicación de tipo ASP Netcore usando Netcore 2.1. Le dijimos que iba a ser utilizando este modelo de vista controlador. Le dijimos un lugar donde íbamos a guardarlo, que era, en este caso era el escritorio. Y lo voy a mostrar acá. ¿Sí? ¿Y qué hace Visual Studio? Nos crea ya de todo una carpeta que la podemos ver en el mismo visor de explorador de soluciones, como se dice a la derecha, con todo lo que contiene este proyecto. Y acá es lo que yo les mencionaba, de que Visual Studio hace un montón de cosas que si nosotros la tenemos que hacer manualmente vamos a demorar muchísimo, y acá se hace simplemente con un clic. Y es por eso que Visual Studio pesa tanto. Para los que preguntan por ahí por qué pesa tanto, me rompe la máquina, bueno, es un IDE, entiendan que es un IDE de desarrollo, no como Visual Studio Code, que no es un IDE. El Visual Studio Code es un editor de texto al cual se le pueden agregar plugins que tienen que ver con la programación, que nos facilita el desarrollo, pero no es un IDE. El IDE lo que tiene son estas cosas integradas. Tiene la forma de automatizar la creación completa de un proyecto, tiene una forma de depurar estos proyectos que ya vamos a ver y de darle play, entre comillas, que significa crear un servidor express de Internet Information Service, que ya vamos a ver qué es lo que es, pero básicamente crea una forma de alojar esta página y poderla levantar, ¿sí? Si yo le doy play, simplemente van a ver que
va a imitar lo que haría un servidor web cuando nosotros instalemos esta página, pero lo hace de una forma virtualizada que funciona en el momento que le damos play, y cuando le damos detener deja de hacerlo, ¿sí? Fíjense, esto es la página que nosotros acabamos de crear. Ya ASP.NET Core nos crea una cierta introducción para que nosotros podamos empezar a trabajar desde ahí, o no, o lo borremos y trabajemos en lo que nosotros necesitemos. Pero para que ustedes se fijen, lo que hizo fue crear un servidor de páginas virtual cuando nosotros le dimos play, y estamos sirviendo como si fuéramos un servidor, un IIS, un Apache, cualquier cosa que necesitemos para levantar una página en un servidor. Acá está funcionando de la misma manera. ¿Y qué ventaja tiene esto? De que cuando nosotros, a medida que vayamos desarrollando, vamos a poder ver exactamente cómo se va a ver esta página en un servidor, ¿sí? Y no vamos a tener que emularlo ni instalar herramientas de terceros para emular ese servidor, sino que ya simplemente Visual Studio lo provee, ¿sí? Con este play. Bueno, eso no se preocupen que lo vamos a ir viendo también más adelante. Ahora vamos a explicar un poquito qué son todas estas carpetas que creó, ¿sí? Para que entiendan un poco más. Empecemos con lo principal, que ustedes lo pueden ver acá. MVC. Modelo Vista Controlador. Como les mencioné, en la estructura, en el framework MVC, estos tres tipos de componentes están totalmente diferenciados. Y esto lo podemos ver que Visual Studio ya nos creó una carpeta para cada uno. Dentro de Controllers se van a ubicar los controladores, en Models los modelos y en Views las vistas, ¿sí? Por hasta ahí vamos a dejar, ya vamos a ver qué tiene cada uno. ¿Qué más hay? Hay una carpeta que se llama www.root, ¿sí? Aquí dentro de esta carpeta se incluyen todos los recursos que utiliza el HTML para funcionar. Se ubica en esta carpeta para que cuando nosotros después construyamos el sitio, ya Visual Studio directamente cuando hagamos una publicación va a poner esta carpetita así tal cual la tenemos acá, sin compilar, sin nada, para que la usen las páginas, ¿sí? Simplemente acá están los recursos que usa la página que vamos a hacer. Para los que vieron HTML, tenemos siempre una carpetita Assets o una carpetita Recursos, Resources. Bueno, es esto. El www.root es eso. ¿Qué más tenemos acá para ver? App Settings, Program, Startup. ¿Qué es esto? Dependencias acá, ya vamos a ver un poquito más qué es. Properties, esto tiene que ver con el proyecto en sí, así que ignórenlo por ahora. Estos tres últimos, para explicarles un poco, existe una clase programa, porque esta aplicación, por más que sea una aplicación web, funciona como cualquier otro tipo de aplicación en .NET Core, como si fuera una aplicación de consola, como si fuera cualquier aplicación. Y cualquier aplicación tiene una clase programa, que ya vamos a ver qué es una clase y qué es todo esto. Pero para que entiendan acá empieza la aplicación. O sea, si nosotros necesitamos construir una aplicación en .NET Core, tiene que tener esta clase programa, que tenga esta misma estructura y que tenga ese método main. Para empezar acá, cuando le demos play, cuando le demos iniciar, va a iniciar acá, ¿sí? Puede ser una aplicación de escritorio, puede ser una aplicación de consola, puede ser una aplicación web. Todas tienen lo mismo. Tienen un programa y después a partir de ese programa es que se generan las dependencias y las cosas que vamos a necesitar para nuestro programa en particular, que en este caso, fíjense que dice Create Web Host Builder. Esto está pensado para web. Startup es otra clase, que qué es lo que tiene. Por ahora no le vamos a dar pelota a todo lo que tiene, pero básicamente lo que hace es cuando nosotros le demos play, cuando nosotros iniciemos esta aplicación, va a tener todas las cosas que necesita la aplicación para iniciar, todos los pasos, todos los objetos, ¿sí? Las configuraciones, todo lo hace en este startup. Y una vez que inició la aplicación ya queda toda configurada y usándose. Esto por ahí puede ser medio difícil de entender si no lo vieron nunca, pero a medida que pase el tiempo y lo vayamos dando play y construyendo todo, lo vamos a entender un poco mejor. Y por otro lado, el App Settings, que es un archivo
en donde nosotros le vamos a poder agregar a nuestra aplicación cualquier tipo de configuración que nosotros necesitemos luego para ser instalada. ¿Qué es esto? Por ejemplo, nuestra aplicación, la típica, va a una base de datos, ¿sí? Esa base de datos, si nosotros la instalamos, por ejemplo, en un servidor X, que lo usemos nosotros para pruebas, va a ir a una base de datos de prueba. Entonces va a tener una serie de configuraciones para ir a esa base de datos de prueba. Ahora, si esta misma aplicación nosotros la instalamos en un ambiente donde vamos a trabajar ya a nivel productivo, como se dice, para un cliente, supongamos que es un cliente, va a ir a otra base de datos. Entonces, la conexión a esa otra base de datos la podríamos simplemente cambiar en este app setting, ¿sí? En este archivo. Y lo único que tendríamos que hacer es cambiar esa conexión, que podría ser acá, por ejemplo, conexión base. Y acá datos producción. Nada más que eso, supongamos. Si nosotros ya instalamos esto en otro servidor, lo único que tendremos que hacer acá para cambiar es apuntar a otra base, por ejemplo, datos base cliente. Y listo. Y ya apuntaría a otra base. ¿Me explico? Esto van a ser configuraciones que se van a dar en la aplicación para los diferentes entornos que va a tener, ¿sí? Si es un entorno de prueba, si es un entorno de un cliente, lo que sea. Esto después lo vamos a usar y vamos a explicar un poquito qué es esta sintaxis. Por ahora entiendan que simplemente es eso, es un archivo de configuración para la aplicación. ¿Qué más? Bien. Vamos a explicar ahora algo que tiene acá que es bastante común en MVC y es muy ventajoso, que es el concepto de layout y lo que son las vistas. Fíjense, nosotros le vamos a dar play para ver esto, cómo está constituido. Esta página nace de el controlador home. Pero si yo voy a... Cuando estamos en la raíz de un controlador, automáticamente esto, ya vamos a ver después dónde se configura, pero acá si yo no pongo nada, por ejemplo acá no pongo una acción, un controlador en particular, como puede ser home, como puede ser lo que sea, si yo simplemente voy a la raíz del sitio, va a intentar levantar el home en su index, el controlador home en su página index, que es esta que vemos acá, home index, que es, digamos, en HTML siempre está el index o la página index.html siempre está como raíz de un sitio. Si ustedes después levantan ese sitio, automáticamente cualquier servidor va a ir a buscar esta página, la index, ¿sí? Pero acá ocurre algo. Y fíjense que este HTML que nosotros vemos acá no es el común que ustedes están acostumbrados a ver, sino que no empieza con un HTML, body, head, sino que ya arranca los bifes, digamos. Acá tiene un div, ya un carrusel de imágenes. ¿Qué pasó acá? ¿Dónde está el body? Bueno, acá aparece el concepto de layout. Fíjense, si yo voy a shared, a layout, shared es compartido, ¿no es cierto? Fíjense, acá tenemos el HTML tal cual nosotros estamos acostumbrados a ver, ¿sí? Doctype, HTML, head, body. Hay algunas cosas que no importan ahora qué son, pero está todo, digamos, en la página en sí. ¿Cómo llega de esto a este index? Fíjense que acá hay un tag raro que no es HTML que dice render body. ¿Qué pasó ahí? Y acá viene
uno de los núcleos fundamentales de lo que es la programación en MVC, que es el uso de vistas parciales, vistas. Nosotros siempre vamos a tener una página principal o un componente principal, como el que vimos recién, que va a ser lo que se llama layout. Este layout se utiliza ¿para qué? ¿Recuerdan ustedes cuando si alguno estuvo haciendo, me imagino que sí, alguno habrá hecho ejercicios de páginas web? ¿Qué es lo que pasaba si tenían una página, por ejemplo, con un menú, con diferentes... A ver, yo creo que tengo por acá alguna... No, bueno, no lo vamos a mostrar ahora. Pero ¿qué es lo que pasaba? Ustedes tenían una página web en la cual tenían, por ejemplo, un index y después tenían la página A, la página B, la página C. En cada una de esas páginas, ustedes tenían que agregar los archivos CSS que iban a utilizar, supongamos que utilizaran Bootstrap, los archivos JS, los archivos de estilos propios, o sea, en cada una de esas páginas ustedes iban a tener que agregar todos los archivos estos que están acá, construir un HTML, un head, ponerle un título, ponerle, si tuviera un menú en cada una de esas páginas había que agregar ese menú, ¿sí? ¿Les suena lo que estoy diciendo? Estoy hablando en chino. Eso es obvio porque cada página es una página, un archivo separado, ¿no es cierto? Entonces, si nosotros abrimos la página A, esa página A es un archivo, se abre completo y lo que hace el navegador es buscar todos los archivos que me indica esa página A, las imágenes, los que sea, ¿sí? La ventaja del MVC es que nosotros dijimos que lo trabajaba a través de un controlador y no de una página web física. Entonces, podemos utilizar esto. El layout lo que tiene es todos estos componentes de HTML que son comunes a todo nuestro sitio, ¿sí? Como puede ser, por ejemplo, utilizar los archivos CSS, Bootstrap, ¿sí? jQuery, archivos.js, todo de nuestro layout. Acá podría ir, por ejemplo, un menú, ¿sí? Un menú que es el que se muestra siempre en la aplicación. Acá podría ir, por ejemplo, un footer, que es lo que siempre se muestra en la aplicación. Y después, usualmente, cuando nosotros hacemos clic en cada uno de las opciones que tiene el menú, esto lo que va a hacer es abrir una página. Y esa página usualmente, ¿dónde se abre? Ocupa una porción solamente. Esta porción, que es la que se va a ocupar, es lo que se va a ocupar por las vistas que utilizan este layout. Entonces, el layout, una vez que cargue, va a quedar siempre igual. Va a ser la misma página una y otra vez cargándose. No se va a mover. O sea, este marco, este layout que ustedes ven acá, en su navegador va a quedar fijo. Esto va a quedar fijo. Esto va a quedar fijo. No se va a mover, ¿sí? ¿Qué es lo que se va a cargar? Se va a cargar cada vez que nosotros cambiemos de opción de menú solamente esta parte, ¿sí? Solamente esta sección, con lo que nosotros tengamos de la vista esa en particular. ¿Qué ventaja trae esto? La ventaja más grande que trae es que si nosotros tuviéramos que cargar toda esta página todas las veces, es más lento. Porque si yo estoy diciendo, yo voy y hago clic en la página A y me trae todo este menú, todo esto de nuevo, la transferencia todo el tiempo es de toda la página y ustedes saben que los navegadores no transfieren todos los objetos o todos los recursos en paralelo, sino que tienen un límite y hay algunos que se serializan, o sea, se transfieren uno a continuación del otro. Si los elementos son demasiado grandes, eso nos va a tener una demora en la carga de la página. Y acá MVC lo soluciona con los layouts. ¿Y qué es lo que hace? Decir, bueno, si todas las páginas usan el framework Bootstrap, si todos usan el mismo archivo con todas las funciones de JavaScript,
si en todas las páginas hay el mismo footer, si en todas las páginas hay el mismo menú. Entonces eso definilo en un layout. Ese layout se va a cargar una sola vez y después vos cada vez que hagas alguna acción particular, como por ejemplo abrir la página A o la página B, lo único que yo te voy a hacer es pedirle al navegador que actualice esta parte de la página. Nada más. ¿Sí? ¿Se entiende eso? Lo podemos ver funcionando en esta página. Vamos a tratar de ver, a ver si lo podemos ver en la misma página. Vamos a ver ahí. A ver si... No sabría acá cómo hacer para mostrárselos bien. Bueno. Pero básicamente, si ustedes se fijan acá en el body, si yo le doy al index, lo único que va a cambiar acá son, por ejemplo, el title y lo que esté dentro del body. Si yo, por ejemplo, acá voy a About, fíjense que esto no cambió en nada. El menú en sí, la parte que es del menú, no va a cambiar, que es la navegación esto. Y lo único que va a hacer es cambiarme lo que está aquí adentro. Que en este caso esta página dice, bueno, About Your Application. Si yo voy a Contact, lo mismo. Solamente va a cambiar esta parte. Todo el resto no cambia. Entonces eso hace que la aplicación sea más rápida y aproveche mejor los recursos. Y ahora podemos entender un poquito más qué es esto de Render Body. ¿Sí? Este Render Body lo que va a hacer es ir a buscar, ¿sí?, la vista que corresponde, que en este caso es el index, y la va a renderizar acá. Cuando la página empieza, yo acá no definí nada, entonces va y dice, bueno, ¿cuál es por defecto la página index? Listo, entonces el layout dice, bueno, tráeme el index acá donde dice render body. Y acá lo que va a hacer es pegar esto. ¿Sí? Esto sería como si nosotros agarramos acá y ponemos copiar todo este contenido, copiar y le damos pegar acá. Así. Esta sería la página que carga. Completa. Nada más que la gran diferencia es que solamente el navegador va a renderizar, va a buscar esta partecita de la página. El resto no lo va a ir a buscar, ya está, ya lo tiene. Ya lo descargó. Cuando nosotros le demos, por ejemplo, About, lo que va a hacer es, por dentro, va a buscar la página que corresponde con ese controlador que nosotros buscamos, que ya vamos a ver eso bien cómo funciona, pero fíjense que acá tenemos el About. ¿Qué dice About? Nada más que esto. ¿Sí? Tiene un título, tiene un mensaje, que esto, bueno, esto viene del controlador, ya lo vamos a ver, pero fíjense que es esto, básicamente es esto, nada más. Y acá lo que está diciéndole al layout es decirle, fíjense que acá hay un viewData título, lo que dice acá es cárgame esto, viewData con About, que es el título que nosotros vemos aquí arriba. Es una forma que tiene las vistas de modificar lo que se está cargando en el layout. Hasta ahí me interesa que entiendan cómo más o menos está funcionando esto. ¿Me siguen? Yo sé que esto es medio complicado por ahí de entender, pero espero que me sigan, porque este es un cambio grande respecto a lo que ustedes venían trabajando o ya han visto en HTML, donde cada página traía absolutamente todo. Acá no. Acá se empiezan a utilizar lo que se llaman vistas y lo que se van a llamar después vistas parciales, que son vistas dentro de la vista. Y la idea en definitiva es esto, es decir, si yo la página prácticamente son estáticas, casi siempre tengo el mismo contenido y lo que voy haciendo es cambiar por partes. ¿Sí? Esta es una
un nuevo enfoque que se empezó a utilizar con el MVC y después se fue mejorando. Hoy frameworks como Angular directamente usan componentes, llaman una sola vez al servidor y después el resto del tiempo los modifican directamente utilizando JavaScript. Si nosotros tenemos, por ejemplo, abrimos la página, se carga acá, en este cuadro, nuestra página A. Y dentro de la página A tenemos A.1, una opción A.1, que esta opción se carga en este cuadrado. Entonces cuando nosotros apretemos A.1 vamos a cargar una vista parcial y el navegador solamente va a ir a buscar... El navegador solamente va a ir a buscar esta partecita de HTML, esta porción de código HTML, que seguramente va a ser muy pequeña. ¿Sí? Entonces, ¿qué vamos a ganar? Rapidez. Vamos a ganar fluidez en la vista, porque el usuario no va a ver que se le refresque absolutamente toda la página, sino que va a haber un cambio solamente en un componente. Eso, de esta manera, es como ustedes tienen que empezar a pensar las páginas. Ya no van a ser páginas completas, sino que ustedes van a tener que empezar a identificar cuáles son los componentes en común que tienen todas las páginas. Y si hay algún componente que no sea en común, obviamente si esta página A utiliza algún JS particular, lo vamos a tener que agregar en la vista. Ya vamos a ver cómo, ¿sí? Para que funcione la vista A. Pero para el resto se pone todo en el layout. ¿Sí? En el layout dentro de la carpeta Shared. Layout. Vamos a ver un poquito más qué tiene este layout, que es la página que se nos va a cargar una sola vez y no se va a cargar más. Tiene, como les mencioné, algo que se llama ViewData. Este arroba indica que ya estamos entrando en un lenguaje diferente al HTML y que se llama Razor. No sé si habrán escuchado hablar, pero el lenguaje Razor es lo que se utiliza, MVC para poder meterse de alguna manera dentro del HTML y que nosotros le podamos indicar algunas cosas que van a cargarse desde la vista o desde el controlador. Como por ejemplo este dato, esta variable que se llama ViewData. Este ViewData que se usa aquí significa que desde la vista que nosotros carguemos aquí dentro, desde la vista que nosotros carguemos aquí dentro, supongamos la vista A, nosotros le vamos a pasar al layout este dato, el título. ¿Sí? O sea, acá fíjense que dice, acá poneme el título, después poneme un guión y después poneme stock up. Fíjense que esto es lo que le mencionaba. Si viene un desarrollador que es solamente de frontend o un diseñador y ve esto, acá dice, esta variable no la tengo que tocar, la voy a dejar así como está. Pero si acá yo tengo que poner algo diferente, puedo y lo entiendo. Esto es HTML puro. ¿Sí? Fíjense, yo voy a ir ahora a cualquier vista de home. Por ejemplo, vamos a ir al index. Y fíjense que tiene acá adentro. Tiene una sentencia con el arroba que indica que esto es un Razor, que no es HTML. Y dice ViewData. Y acá le está asignando el string homepage. Entonces, ¿qué significa esto? Que cuando esté en el index, el título del layout se va a reemplazar con lo que dice acá, homepage. Si nosotros vamos a about, lo mismo, fíjense, ViewData, title, reemplazarlo con about. Entonces fíjense que si yo voy al index, miren acá arriba, homepage. Si yo voy a about. Pero fíjense, about-stock up. ¿Lo ven a eso? Supongamos que yo en about yo le quiero cambiar y pongo about test, supongamos. Y guardo. Entonces ahora la próxima vez que yo vaya a about, me debería cambiar about test. ¿Vieron?
es simplemente una forma de pasar datos de la vista, ¿sí? De la vista que se esté renderizando dentro al layout. Porque a veces sí vamos a necesitar, por ejemplo, como les mencioné, supongamos que la vista A tiene algún JavaScript, algún estilo particular y bueno, vamos a necesitar usualmente que se agregue en algún lugar del layout, no dentro de la vista, porque no sería correcto que se agregue en esta parte del renderizado, sino que se cargue o en el head o en el footer. Bueno, se puede hacer con este tipo de parámetros, de variables, que es la viewData. Eso significa el viewData aquí. ¿Hasta ahí se entendió eso? Eso no es muy complicado y no se usa más que para el título. Así que no se preocupen ahí. ¿Qué otra cosa tenemos en el layout? Siguiendo un poquito. Acá fíjense que hay una sintaxis que no sabemos qué son y estos son los famosos tag helpers, se llaman. Que tienen una sentencia parecida a como si fuera HTML, pero no lo son. Estos tag helpers son justamente sentencias al estilo tags de HTML que agregan, enriquecen el HTML para darles directivas que luego se van a tomar de la aplicación. E insisto, lo que genera esto es que siga siendo un HTML básico, porque si ustedes se fijan, estos tags, por más que no son tags HTML, son de otro tipo, no rompen la estructura del HTML en sí. Entonces, de nuevo, una persona que no sepa de Razor, que no sepa programar en otra cosa que no sea en HTML, en frontend, un diseñador gráfico, puede tomar tranquilamente esta página y diseñarla, agregarle lo que necesite. Sí, le vamos a tener que indicar algunas cosas, como por ejemplo esto. Lo que dice acá es, si hay una variable, esto dice environment. Si hay una variable que incluya development, lo que va a hacer es cargar estos archivos. Si no dice development, va a cargar esto. ¿Para qué se usa esto? ¿Qué onda con esto? Bueno, lo que está haciendo acá simplemente es decir, a partir de una variable de entorno, que eso lo vamos a ver después, ahora no se preocupen, pero hay una manera de decir, si estamos en desarrollo, si estamos en un ambiente de testing, me puedes cargar esta, si no estamos en testing, estamos en producción, entonces siempre cargame estas otras. Ya a la vista, el layout nos está dando la posibilidad de agregar o quitar archivos dependiendo de dónde lo estemos ejecutando. ¿Sí? Y esto hace también a que podamos instalar esta misma aplicación así como está, sin necesidad de desarrollarle nada, simplemente cambiando configuración, la vamos a poder instalar en una serie de entornos que pueden ser en Windows, Linux, producción, en el cliente, en tu casa, donde sea. Bien, ¿qué más hay aquí? Esto no se preocupen, tómenlo así, como les digo. Acá se va a ejecutar esto y va a cargar los archivos necesarios para el sitio. ¿Y qué más hay? Fíjense que acá lo que tenemos es un clásico navbar. Si alguno hizo alguno o lo vio, es una forma de hacer un menú de navegación. Fíjense que esto ya está usando Bootstrap. Así que está usando un menú de Bootstrap justamente a través de estas clases para lo que es el menú, justamente, que es esto que tenemos aquí arriba. Pero acá viene lo interesante, que es en la lista, fíjense que estos componentes que están acá, que dice Home, About, Contact, y si yo los inspecciono son como cualquier elemento A. Fíjense que acá lo que está diciendo es, hay otro color acá, hay de nuevo, algo que no reconocemos como HTML y también son los famosos tag helpers. Y lo que nos está ayudando acá es a decir, bien, cuando el usuario clica acá en About, ¿qué es lo que tiene que hacer? ¿A dónde tiene que ir la aplicación? ¿Cuál vista es la que tiene que abrir? ¿Cómo sabe eso el MVC? Recuerden que cada clic que hacemos nosotros pasa por un controlador. ¿Y eso dónde tiene que ir? Acá lo dice.
ASP Controller Home. El controlador que va a usar para ir a buscar lo que tiene que devolver para ese pedacito de vista que es esto, este cuadradito verde, va a tener que ir al Home. ¿Y qué acción dentro del Home? Que ya vamos a ver que no hay una sola, hay varias. Index. Si yo toco About, va a ir al Home, pero a la acción About. Y si yo voy a Contact, va a ir al Home, pero a la acción Contact. ¿Y eso dónde lo veo? Fíjense una cosa. Fíjense que una vez que renderiza, ¿cómo se muestra esto? Home barra About, Home barra Contact. ¿Lo ven ahí? Esto es el famoso enrutamiento. El enrutamiento es controlador barra acción. Vamos a controller, vemos que hay uno solo. ¿Sí? Home. Home controller. Entramos ahí. ¿Y qué hay? Fíjense. Index, About, Contact, Privacy. Son cosas que tenemos dentro de... Bueno, Privacy no está aquí, pero tranquilamente podría estar. Home, About, Contact. Son las acciones que están dentro del controlador. ¿Sí? Cada una de estas acciones, si recordamos del MVC, modelo, vista, controlador, debería tener una vista sí o sí y al menos puede tener un modelo o no. En este caso, como no tiene nada, no hace nada más que poner un view data, solamente tiene una vista. Y si nos vamos a vista, fíjense que en Home tenemos Index, Index, About, About, Contact, Contact, Privacy, Privacy. ¿Van entendiendo esta analogía? MVC, modelo, vista, controlador. Sí o sí, si nosotros tenemos un controlador y una acción, esa acción va a tener una vista. ¿Sí? Al menos una. Entonces, cuando nosotros, fíjense, vayamos a Home, apretemos aquí Home, lo que dice el layout dice, bueno, andate cuando el usuario apriete acá, andate a Home, andate a la acción Index. Va a venir aquí. Y devuelve, que dice Return View. ¿Qué es esto? Simplemente dice retorna la vista. ¿Y qué vista? ¿Y qué va a hacer MVC? Va a ir a Home, va a ir a la vista y va a decir, bueno, retorno Index. Va a retornar esto. ¿Sí? Entonces ahí, pum, fíjense que se vino acá en Index. Lo que estoy haciendo acá es depurar. Fíjense que es otra de las bondades que nos permite Visual Studio, es frenar la depuración en el servidor para ver qué está haciendo a través de un puntito rojo. Entró acá, vino a Index y dice retorna vista. ¿Y qué va a hacer? Va a ir a la vista, va a ir a Home, va a decir Index, va a retornar esto. Listo, pum. Retornó eso. Lo que está dentro de Home. ¿Sí? ¿Qué es esto? Este carrusel, estas cosas. ¿Se entiende lo que pasó hasta ahí? ¿Me siguen? ¿Me entendieron el caminito? El usuario hace clic en el A. Esto acuérdense que es un link. El link dice, bueno, controller es Home. Listo, entonces viene a Home. Y Home dice Return View. Y no le especifica nada más que eso. Entonces, ¿qué hace MVC? Dice, bueno, vamos a vistas, a views. Dentro de views vamos a buscar la carpeta Home, que corresponda con el controlador. Y dentro de Home, ¿qué vista? Index. ¿Sí?
Porque acá yo en este, como acción, le estoy pasando, perdón, index. Controller home barra index. Esta es la acción. Index. Dice return view. Entonces, pack, carga acá y devuelve la vista. Punto. Eso es lo que está haciendo. Si yo voy a About, le doy clic en About, lo que va a hacer es ir al Home, ir a About. Fíjense que acá hace algo más. View Data. Acá hay de nuevo una variable, View Data. ¿Qué dice? View Data Message igual a Your Application Description Page. Le está diciendo este View Data, esta variable Message, llénala con esto. ¿Y esto dónde se usa? Fíjense en el About. Aquí. View Data Message. Fíjense que lo pone dentro de un H3. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo? La llena en el controlador. Le asigna eso. Y después en la vista lo muestra. ¿Sí? El View Data, como les mencioné, es una propiedad, y acá le vamos a poner test, por ejemplo, para que ustedes vean cómo puede funcionar, que lo que hace es traer datos entre la vista y el controlador, la vista y su layout, ¿sí? Es como una forma de poner datos para pasarlos a la vista. Datos así sueltos, acá no estamos usando un modelo, nada, yo estoy diciéndole acá, prueba, por ejemplo. Fíjense, yo, ¿qué estoy diciendo? Cuando el usuario... fíjense una cosa, lo estoy poniendo en cualquier lado. Acá estoy diciendo que está en About y acá lo estoy poniendo en Contacto. No, mal. Aquí. Cuando el usuario clique en About, entonces llename este View Data Test con prueba. Y en About, mostrámelo acá en un H3 debajo de este. Vamos a ponerle como un salto de línea. ¿Ven cómo voy mezclando el Razor, que es esto, con el HTML? Como si esto, yo sé que aquí se va a poner test. Yo le doy play. Fíjense que ya empiecen a ver, esto lo vamos a ver ya más despacito cuando empecemos. Yo ahora estoy haciendo como una introducción a lo bestia de que le doy play y que arranca cada vez que yo hago una modificación. Si yo le doy About, fíjense. Prueba, ¿sí? Fíjense, si yo quiero saber qué está haciendo, puedo ir a About, agregar un puntito rojo, depuración. Si alguien se acuerda de JavaScript, ya debe haber visto que es depurar el código. Fíjense, se frenó. Entró About y empieza a hacer la magia dentro del controlador antes de devolver la vista. Esto que estamos viendo aquí es lo que pasaría en el servidor cuando la página esté ya productiva. Obviamente no lo veríamos a nivel de código, esto sería una librería, estaría en memoria, lo que sea, pero pasaría esto. Y acá con el F10, si nosotros apretamos F10, vamos avanzando en la ejecución de esta rutina, ¿sí? Y fíjense, acá llené el View Data con test, prueba y lo retorno. Lo doy continuar y obtengo prueba. Sí. Sí. Es excelente tu pregunta. ¿Por qué? Porque vamos a ver, por ahora vamos a arrancar utilizando dos tipos de variables que son de forma dinámica, como es el viewData y hay otro que se llama viewBag, que es así. ViewBag. No se preocupen que esto cuando empecemos a programar lo vamos a ver con detenimiento. Pero son dos formas que nos proporciona MVC para que nosotros manejemos datos temporales,
alguna variable muy temporal que se ejecute una sola vez. Pero como dice Jorge, acá no hay manera de que yo sepa, porque si ustedes si se fijan, esto es totalmente dinámico y esto se ejecuta así, por ejemplo. Un segundito que borro esto. viewBag.nueva variable. Así se puede poner. No hay forma de que el IDE nos linkee en este caso. Si yo aquí puse, por ejemplo, viewBag nueva variables, supongamos, que es lo que me está diciendo Jorge. Fíjate que yo guardo acá. Para el IDE esto puede ser totalmente que yo esté buscando un viewBag que se llame diferente al que yo definí acá y que en este caso no está y puede venir después, entonces no me dice nada, no me menciona, no hay control de que yo me haya equivocado. Entonces lo que va a pasar acá es que si yo estoy usando esto y le estoy haciendo alguna concatenación o lo que sea, la página va a explotar en 1000 pedazos porque no existe. Esto se soslaya o se está pensado para no utilizarse con estas propiedades o con estas variables cuando empecemos a trabajar con datos, sino que se usa un modelo. Cuando usemos un modelo, Jorge, ahí sí la aplicación, el IDE, nos va a decir, che, acá en producto vos pusiste código y en la vista pusiste códigos, está mal, fíjate, revisalo. ¿Sí? Para eso sí vamos a usar un modelo, que es justamente la idea de esto. Pero en este caso, tanto ViewData como ViewBag, que lo vamos a utilizar como para que ustedes vayan entendiendo que existe la posibilidad de utilizar estos dos componentes, que son como una bolsita de datos que viajan desde el servidor a la página. Podemos agregar aquí lo que nosotros necesitemos. ¿Cuál es la ventaja? Que nosotros no necesitamos definir más que aquí este ViewBag y este ViewData solamente se llaman cuando, o sea, solamente viajan desde el controlador a la vista y la próxima vez que vaya a otro lado, por ejemplo, si yo vuelvo acá a Contact, esto no va a existir. ¿Sí? Funcionan una sola vez y después no funcionan más, se destruyen, no quedan en memoria. Entonces tienen esa ventaja, son dinámicas, no quedan en memoria, nos sirve para enviar una variable una sola vez a una vista y listo, para lo que podamos necesitar. Cuando empecemos a trabajar ya con la vista, con datos reales, mostrando alguna cosa, alguna lista, algunos productos, vamos a trabajar con otra cosa, vamos a trabajar con un modelo. Justamente para no caer en esta libertad de poder poner lo que nosotros queramos y que después no existe esa variable, no sea del tipo que esperamos, etcétera, etcétera. ¿Sí? ¿Se entendió, Jorge? Bien. ¿Qué nos queda más para ver hoy? Creo que con eso hemos explicado casi todo. No sé si queda acá alguna cosita más. Déjenme ver. No, por ahora nada. Por ahora nada. Vamos a ver después qué hay. Así como hay render body, hay un render... Ah, sí, esto me falta explicar. Hay un render más abajo. Fíjense que acá seguimos con el layout, seguimos con el environment exclude, include, que esto simplemente es para cargar ciertos tipos de librerías en un ambiente y cierto tipo de librerías en otro. Nada más que para eso. Uy, espero que corran la página. Y abajo de todo ahí aparece otro render diferente que dice Render Section Scripts. ¿Para qué se utiliza esto? Esto es una forma de renderizar parcialmente una parte de la vista aquí abajo en esta sección. Como les mencioné, supongamos que, volvemos a nuestro ejemplo, supongamos que aquí A1, que es la vista esta que yo estoy cargando acá, tiene un JavaScript particular, ¿sí? A1.js, que solo se utiliza en esta vista, ¿sí? Que puede ser, por ejemplo, vamos a cerrar un poquito, que puede ser, por ejemplo, algo como el about. Supongo que si nosotros acá en about tendríamos un, no sé, un link, un script en realidad, script, ¿sí? Hacia alguna librería en particular. No sé, cualquiera.
Sí, sí. Supongamos que nosotros tenemos, solamente para esta vista, tenemos una cantidad de cosas que necesitan esta librería. Lo correcto es que si solamente la utiliza esa vista, la carguemos en esa vista y no la carguemos en el layout. Porque si la idea es que en el layout vaya todo lo que sea común, si esto tiene algo particular, no tiene sentido. Pero va a pasar algo, que si nosotros lo dejamos así, como está acá, o incluso si aquí pusiéramos, por ejemplo, un style, no sé, style, sí, no sé, class, estilo, font family, font display, cualquier cosa. Supongamos que acá hay un estilo en JS. ¿Qué va a pasar cuando nosotros rendericemos nuestro A1 en nuestra vista? Y va a pasar que se va a renderizar exactamente en el lugar que nosotros lo estamos poniendo, ¿sí? O sea, aquí va a haber un style y aquí va a haber un JS en el medio de todo nuestro sitio. ¿Me explico? Algo que no sería lógico si nosotros pusiéramos, pongamos todo el sitio así y acá tendríamos todos los styles. Acá tuviéramos secciones de todo tipo, acá tendríamos todos los JS. Y nosotros acá en nuestro A1 vamos a cargar un style acá y un JS acá. Acá le vamos a poner CSS así se entiende mejor. Entonces, ¿qué va a pasar? Primero que va a estar mal a nivel de orden, porque vamos a empezar a tener vistas parciales aquí y acá vamos a tener otro CSS y acá vamos a tener otro CSS. Entonces, si nosotros queremos saber qué está pasando con un botón acá que se pifió, ¿dónde vamos a ir a buscar? Y vamos a ir a buscar a los estilos acá y no lo vamos a encontrar y vamos a tener que recorrer toda la página y ver qué está pasando. O sea, la depuración ya de por sí se va a complicar. Y por otra parte, que es lo más importante, si nosotros ejecutamos una función JS aquí, perdón, dependa de JavaScript, de jQuery, supongamos, que es la librería de JavaScript. Pero jQuery yo lo estoy cargando acá, al final, como corresponde, acá voy a obtener errores de compilación y la página no se va a compilar. ¿Y por qué? Y porque estoy necesitando funciones que todavía no las cargué. Recuerden que la página web se carga de manera secuencial y yo, si voy a cargar una librería que necesite Bootstrap, que necesite JS, voy a necesitar que esté cargado Bootstrap primero y que esté cargado JS, jQuery. Y esto yo lo estoy cargando al final. ¿Cómo puedo solucionar este problema? Acá donde entra esto del render section, sale el rescate para que justamente sigamos manteniendo este orden en las vistas y este renderizado parcial. Fíjense, vamos a ir al layout. Este render section justamente está al final y es lo que yo necesito. Fíjense que está a propósito, dice scripts. Está a propósito para que yo utilizando este render section, si yo acá en about le doy acá, pongo section scripts y pongo esto aquí. Lo que estoy diciendo es, esta sección es scripts, ¿sí? Entonces, cuando yo venga acá y el renderizado diga render body va a renderizar todo lo que sea cuerpo, esto. Y particularmente para esta sección que dice script, dice, no, pará. Acá dice render section script, si coincide con esta sección, va acá abajo de todo. ¿Sí? Aquí, listo. Entonces, nuestro script ya va a pasar, en lugar de estar aquí tirado, colgado en medio de la nada, tirando errores, se va a renderizar acá. JS, al final de todo. Después de que yo cargue todo mi JS de cabecera como jQuery, Bootstrap, todos los que voy a necesitar, ahora sí, voy a cargar solamente para esta vista el JS que necesito. Y listo.
y se acabó. Y no voy a tener más errores y voy a seguir con el orden. Cuando yo cargue otra vista, este JS ya va a dejar de existir junto con el resto de la vista renderizada. ¿Eso se entendió? Espero que sí, porque es una de las principales cosas. Bien, se los comento porque después, a medida que avancemos, vamos a ir viendo algunas cosas. Quizás para lo que nosotros necesitamos hacer, no lo necesitemos, porque esta aplicación, recuerden que este curso es de nivel inicial, vamos a tratar de hacer una aplicación que abarque la mayor cantidad de cosas, pero no los quiero matar tampoco con conocimiento porque van a abandonar la segunda clase. Vamos a tratar de avanzar lo más que se pueda. Pero es importante que les quede esto de decir, si yo tengo una vista que necesito utilizar unos scripts y después cuando renderizo la página, cuando la estoy probando, me está tirando error porque me dice no existe jQuery, no existe Bootstrap, seguramente es por esto. Y es uno de los errores más comunes cuando se empieza a trabajar, y se los digo porque a mí me volvió absolutamente loco cuando venía de trabajar con HTML, que estaba acostumbrado yo de en un mismo lugar tirarle todo lo que necesitaba. Al renderizarse de diferente manera, me renderizaba en un lugar del documento donde todavía no había declarado ningún JS, y me tiraba errores de todos colores. Y es por esto. Y es por esto, por no utilizar esta sección, que se utiliza así. Ya les queda acá en el video, después por si quieren volver y retomar esto, para si necesitamos utilizar algún JavaScript, alguna librería en particular. Bien, lo último que vamos a ver hoy, esto lo voy a borrar, lo vamos a dejar como estaba, esto lo voy a borrar, lo vamos a dejar como estaba. Después seguramente todo esto va a volar porque no lo vamos a necesitar. Lo único que vamos a ver hoy, lo último, es esto de IS Express. ¿Qué es esto? ¿Qué es lo que está haciendo acá? ¿Alguien escuchó hablar del IS? ¿Alguien escuchó hablar de Apache? No del Apache de Carlitos Tevez, ¿no? Del Apache como servidor de páginas web. El IIS, que significa Internet Information Service, es un servidor, y llamaría Glasswing, Apache, Tomcat, exactamente. Glasswing, Apache, Tomcat y IIS. Son todos servidores que lo que hacen es ser servidores de páginas web, básicamente. Cada uno, obviamente, con su tipo de páginas soportados. Por ejemplo, lo que es IIS soporta páginas en HTML, en ASPX, soporta, obviamente, páginas en MVC. ¿Sí? No soporta, por ejemplo, PHP, salvo con algún complemento. ¿Y qué es lo que hace esto? Esto tiene sitios, que los sitios son carpetitas llenos de archivos, ¿sí? Esto vamos a poner acá, carpetas. Lo que hace estos sitios es, bueno, en el caso de HTML es fácil. HTML lo único que necesito acá es que este IS me redireccione al sitio correspondiente, a la página HTML correspondiente y me la devuelva nada más. Pero en el caso de, por ejemplo, lo que es MVC, si se dieron cuenta, tengo un grado de dislexia bastante importante, así que les pido disculpas. Si es MVC, por ejemplo, no va a haber sitio, pero sí va a haber una librería o mejor vamos a ponerle no librería sino una rutina en ejecución, que va a ser la que tenga las librerías, las DLL y los .exe de nuestro sitio. Recuerden que no hay páginas, sí hay archivos web, pero no es una página puntual. El IIS es eso, es un servidor del cual nos va a recibir peticiones desde el exterior, desde clientes. Y lo que va a hacer ese servidor es tener la lógica necesaria para devolvernos la página que necesitamos, ¿sí? Ustedes imagínense, si para los que no tengan ni idea de esto, ustedes tienen una página en su computadora, ¿sí? Yo acá levanto una página en mi computadora, página web .html,
listo, mamá, tengo una página HTML, ahora quiero que todas la vean. ¿Y cómo carajo la ven si estoy en mi computadora? ¿Sí? O sea, ¿cómo la gente puede entrar a este archivo ubicado en mi escritorio sin que modifiquen todo mi escritorio, todos mis archivos, que solo vean esta página? ¿Cómo puedo hacer? Bueno, ahí entra el servidor web. Eso es lo que es Apache IIS. Es una forma de decir, bueno, yo voy a crear, acá voy a levantar, por ejemplo, esto es IIS en Windows. Voy a decir, voy a crear un sitio y dentro de mi sitio, que es el sitio default que yo tengo, que fíjense que es el puerto 80. Yo voy a decir, bueno, acá voy a agregar fíjense que acá había una aplicación ya creada, podría agregar una aplicación, esta aplicación la puedo seleccionar de alguna carpeta y lo que voy a hacer es crear un sitio web para que la gente pueda entrar a través de mi IP, ¿sí?, a esta página web. Eso es básicamente lo que hace en un servidor el IIS o el Apache o el Tomcat o lo que sea. Tienen esa función de decir, recibimos las peticiones de los clientes a la IP a través de un cierto puerto, que normalmente es el puerto 80, y la redireccionamos a tu sitio web de forma segura, ¿sí? No es nomás decirle a la gente, toma, fíjate, acá está el archivo de mi página web, entra lo que quieras. Y más si tenemos MVC, que no tenemos página web física, ¿cómo hacemos? Necesitamos ese IS que nos redirija y haga esto de tener la página constantemente en funcionamiento. El IIS Express funciona de la misma manera. Nosotros no tenemos que tener instalado, yo acá tengo instalado en mi máquina Internet Information Service porque lo tengo instalado para hacer algunas pruebas, pero en el caso de ustedes seguramente ni lo instalaron, no lo necesitaron, no necesitaron instalar ningún Tomcat, ningún Apache. Y lo que hace esto es, si yo le doy play, el Visual Studio, fíjense lo que dice acá abajo, compilación correcta. Visual Studio directamente lo que hace es lo que haría el Internet Information Service cuando nosotros instalemos una página. Compilar nuestra página, compilar nuestro sitio, ¿sí?, ponerlo en memoria, levantar un IIS virtual Express que se levanta con pocos recursos y publicar como un sitio bajo un puerto, no es el puerto 80, fíjense que el puerto acá 62158 es un puerto que le asigna Visual Studio. Y a partir de ahí ya podemos ingresar a la página. Listo. Fíjense, yo lo tengo de este lado. No lo pueden ver ustedes. Qué pena que no pueden ver. A ver si lo puedo abrir esto. Ahí está. Esto me parece a mí. Bueno, no lo pueden ver ustedes, pero aparece en la barra de tareas. Y fíjense. Dice aplicaciones en ejecución en IIS Express. Stock App. En la dirección localhost, o sea, en IP local, en el puerto 62758 está funcionando bajo ese PID, que es el proceso, un proceso. Listo. Fíjense, lo que hizo fue justamente esto, sin necesidad de que nosotros configuremos un IS, creemos el sitio, pongamos nuestra aplicación ahí, la levantemos cada vez que tengamos que programar, que imagínense que sería un trastorno para nosotros hacer toda esa parte de forma manual. El Visual Studio lo hace de forma automática. Exactamente, Mati. Esto es para que nosotros podamos ver y desarrollar al mismo tiempo de forma rápida. Podamos ir testeando cómo se va a ver esta aplicación, como si la estuviera abriendo un cliente a través de la web, ¿sí? Yo acá, obviamente, esta página está acá, la tengo acá en mi máquina. Pero acá yo la estoy viendo y accediendo como si la estuviera accediendo un cliente en Australia, cuando esta aplicación esté en producción, ¿sí? De la misma manera, con el mismo servidor, con menos recursos, con lo que sea, pero de la misma manera, para que podamos hacer esas pruebas. ¿Sí? Que no solo van a lo visual, a lo del frontend, que sería esto, sino que también van a esta posibilidad de yo poder ir al backend, que es esto, que es el controlador, el famoso backend, que es lo que se ejecutaría en el servidor, y poder depurar, o sea, establecer un paso de depuración para yo ver qué está pasando cuando yo haga clic. ¿Sí? Esta manera de depurar lo que está pasando, todo eso viene también de esta vinculación del IIS Express, ¿sí?, que nos brinda toda esta integración que nos brinda Visual Studio.
¿Se entendió eso? Eso es fundamental que lo entiendan y también para que vean por qué Visual Studio es tan grande, tan pesado, tiene tantas cosas, tiene muchas cosas. Amíguense si la tecnología que les gusta va a ser por este camino, por el de C Sharp, por el de MVC, por el de Netcore. Visual Studio es su mejor amigo, tiene sus cosas como todo IDE, sus cosas que son innecesarias, pero a medida que ha ido pasando el tiempo, el Visual Studio ha ido mejorando mucho. Y hoy en día la verdad que es una herramienta fundamental para el desarrollador, sobre todo el desarrollador full stack, ¿sí? Para desarrolladores frontend sigue habiendo otro tipo de IDE. Hay otros IDEs para programar en Netcore, sí, hay otros IDEs que se pueden instalar cosas para hacer programas en Netcore, sobre todo para otras plataformas que no sean Windows. Pero este es el mejor, digamos. Este es el más claro, el más constituido, el que más soporte tiene. Así que bueno, amíguense con Visual Studio, no se peleen, no lo tilden de que les rompe la compu porque se enoja y después no le va a compilar nada. Bien, por hoy llegamos hasta acá. Sí, que esto es lo que tenía más o menos planificado. A partir de la próxima clase, ya después de esta introducción larga que hemos hecho, que son cosas que necesitaban saber, vamos a empezar ya directamente a modificar y a construir nuestra aplicación. Para la semana que viene, fíjense que lo único que hicimos hasta acá fue mostrarle un montón de cosas, pero básicamente lo que hicimos fue nuevo proyecto y los pasos que ya vimos fue crear el proyecto y ahí nos quedamos. No toquen nada, déjenlo así como está, virgen esto, no lo modifiquen, véanlo, chusméenlo, hagan lo que quieran o de última lo guardan un backup y lo modifican y hacen las pruebas que quieran hacer para el que tenga tiempo, pero déjenlo así. A partir de la próxima clase ya vamos a arrancar a modificar un poquito la vista, modificar un poco el controlador y ya de a poquito, como quien no quiere la cosa, ir construyendo nuestra aplicación. La aplicación va a ser una aplicación muy sencilla que va a listar productos en stock, unos ciertos productos en una lista y va a permitir crear nuevos productos, agregarle una cantidad, eliminarlos, modificarlos, nada más que eso, pero utilizando bases de datos. Así que bueno, estimados, les agradezco por haber estado, por haber prestado atención y nos vemos en la próxima clase. Cualquier cosa, duda, consulta que les surja en la semana, para los que están viendo el video, recuerden, me pueden consultar lo que deseen. Nos vemos en la próxima clase, chicos. Adiós.